Bienvenidos al capítulo 14 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 14. La fuga. Si la investigación del triple crimen de Alcácer no estuviera plagada de errores, negligencias, dudas, contradicciones y algo más, la supuesta fuga del supuesto autor material de los asesinatos sería digna de ser llevada al cine por un director surrealista. Sin embargo, dentro del contexto en el que se mueve el llamado caso Alcácer, la fuga de Anglés no es más que otro episodio pleno de despropósitos y manifiesta incapacidad. Eso sí existe alguien capaz de creerse lo que nos han contado, y digo contado porque en el sumario existen muy pocos datos oficiales que permitan reconstruir esa supuesta fuga. La primera noticia oficial de la fuga la aporta un taxista. Se apersona en el puesto de Paiporta un taxista, el que manifiesta que el pasado 27 del actual sobre las 12 de la noche le pareció coger al Antonio Anglés, el cual lo transportó hasta la localidad de Liria, dejándolo en la puerta de un chalet, manifestando el taxista que no tiene ninguna pega por acompañar a la fuerza hasta el lugar donde lo dejó, asegurando que es el mismo, señas 25 a 27 años, pelo castaño corto, frente despejada, vistiendo jersey, cuello redondo color crema y pantalón vaquero. Gestiones, resultado negativo. Según consta en el interior documento, las gestiones realizadas por la Guardia Civil fueron negativas, es decir, que se supone que acudieron junto al taxista hasta el chalet de Liria, donde supuestamente llevó a Antonio Anglés. Sería el chalet de Miguel Nicolás Cortona. Nunca se ha sabido. Curiosamente, 5 meses después, la Guardia Civil tomó declaración a otro taxista que afirmaba haberle llevado también en su vehículo aquel mismo día, el día que aparecieron los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré. Manifestación de Juan Antón López en Valencia, dependencia de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil a las 12 horas del día 17 de junio de 1993. Ante el instructor del presente atestado comparece el que acredita llamarse don Juan Antón López Casado, taxista vecino de Valencia, quien, preguntado sobre hechos ocurridos la noche del 27 de enero del 93, fecha en que aparecieron los cuerpos de las niñas desaparecidas de Alcácer, Valencia, manifiesta que sobre las 10 de la noche del día 27 de enero, cuando él venía de la localidad de Catarroja, dirección Valencia, con su taxi, un joven a la entrada de Mazanasa paró el taxi y solicitó los servicios para llevarlo a Turís, que cuando pidió el taxi cruzó la carretera a gran velocidad y una vez en el taxi, al tomado camino para ir a Turís vía el Valle Torrente, el joven cliente del taxi le dijo que por ahí no, que fuera por Valencia, por el cauce del río de la V30, hacia el puente de Picaña, que ante esta indicación el manifestante le dijo que iban a dar más vuelta y que le saldría más caro, a lo que el joven contestó que por dinero no había problema, que sobre las 10:30 u 11 menos cuarto aproximadamente llegaron a la localidad de Turís, diciendo entonces el joven que ya no iba a Turís, que quería ir a la salida del pueblo, que tenía un chalet allí donde vivía, que una vez que salieron de Turís, siguiendo las indicaciones del joven, se introdujo por un descampado y por un barranco, momento en el que pensó que el joven le iba a atracar o hacerle algún mal, por lo que el manifestante, deteniendo el taxi y enfrentándose con energía a él, le dijo que no continuaba la carrera, que de allí no pasaba y que debía abonarle las 1,000 pesetas más de lo acordado en un principio por haber pasado más allá de Turís, que el joven, que llevaba una caja alargada y pequeña, de anchura de cartón, le pagó con dinero de bolsillo. Notando entonces que llevaba gran cantidad de dinero, continuó caminando, andando, volviendo el manifestante con su taxi a Valencia, que a los 2 días fue cuando, al tener conocimiento de los hechos de Alcácer, supo que este joven era llamado Antonio Anglés Martins. Preguntado para que diga si vio algún arma o la forma que iba vestido, manifiesta que recuerda que le dijo en varias ocasiones que quitara la radio de la emisora que tenía puesta, recordando que estaban radiando un partido de fútbol, que no le vio arma alguna, pues solamente llevaba una caja que no dejaba en ningún momento y que iba vestido con ropa deportiva y pelo tintado de rubio, que no tiene nada más que decir.
Oficialmente, aunque nadie sabe por qué, la Guardia Civil dio más credibilidad al testimonio de este segundo taxista. La noche del día 27, nadie más vio a Antonio Anglés, pero la mañana siguiente, según dos testigos, el delincuente más buscado de nuestro país se paseaba tranquilamente por la localidad valenciana de Alborache. Comparecencia de don Eduardo Bueno Pérez. En Buñol, Valencia, dependencia de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, comparece el que acredita llamarse don Eduardo Bueno Pérez, pensionista vecino de Alborache, quien a preguntas del instructor manifiesta que en ocasión de ir de casa un día, que no puede precisar, quizás sería a primeros del mes de noviembre del 92, al pasar por la partida del Murteral del término de Alborache, en un corral de ganado abandonado vio que había 4 jóvenes y que estos jóvenes utilizaban un coche blanco tipo mediano, que él pensó que era un Ford Fiesta, pero que los compañeros de cacería al comentarlo dijeron que no, que se trataba de un Opel Corsa, que ninguno de los que le acompañaban vio la matrícula del coche, pero que al entrar en el interior del corral de ganado vieron que había ropas, zapatillas nuevas y otros efectos, por lo que supusieron que lo utilizaban los jóvenes para acampar. Que el día 28 de enero del 93 vio a uno de estos jóvenes andando por la partida del Bovalar en dirección al pueblo y que ese mismo día sobre las 12 horas le volvió a ver con un pan debajo del brazo y comiendo una naranja con pan, que iba andando bastante deprisa, que no tiene nada más que decir. Manifestación de Ramón Mora Cervera. En Buñol, Valencia, dependencias del puesto de la Guardia Civil, comparece el que mediante la presentación del DNI acredita llamarse Ramón Mora Cervera, nacido en Alborache, Valencia, guarda rural del campo, vecino de Alborache, quien a preguntas del instructor manifiesta que como guarda del campo del ayuntamiento de Alborache recorre todo el término municipal de la localidad y que al tener noticias de que los presuntos autores de los asesinatos de las niñas de Alcácer podían estar por un corral del término de Alborache, recorriendo las casetas y corrales, ha visto que en el corral de la partida del Murteral había colchones, utensilios para hacer comida y otros signos de haber sido utilizados como refugio. Que el día jueves 28 de enero, sobre las 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente, en la partida de El Bovalar, vio a un joven que salió comiendo naranjas de un campo de al lado y que llevaba un pan debajo del brazo. Que el mismo día, sobre las 5 de la tarde, en el lugar conocido como Boquera de Regajo, caminando hacia el pueblo, vio al mismo individuo. Que se trataba de un individuo joven de 20 a 25 años, de unos 75 a 1,80 de estatura, delgado, pelo teñido de rubio rojizo, vestido con un pantalón vaquero azul claro, zapatillas de deporte blancas y limpias y una cazadora, que no tiene nada más que decir. Mostrada la fotografía de Antonio Anglés, lo reconocen con absoluta libertad y plena certeza. El supuesto Antonio Anglés pasó su primer día de fuga dando vueltas por los campos que rodean el pueblo valenciano de Alborache y a última hora de la tarde, según el siguiente testimonio, se trasladó a Valencia capital. Manifestación de José Luis Cobiza Serrano. En Paiporta, Valencia, se inician las presentes diligencias para hacer constar lo siguiente. Don José Luis Cobiza Serrano, alias Polis, nacido en Burjasot, Valencia, el día 5 del 8 del 59, vecino de Catarroja, Valencia, el cual voluntariamente por la presente quiere hacer constar lo siguiente en relación con una conversación mantenida con Antonio Anglés Martins, buscado como presunto autor del asesinato de 3 jóvenes vecinas de la localidad de Alcácer, Valencia, en relación con este asunto. Manifiesta que serían sobre las 8:30 de la tarde del día 28 de enero del 93, cuando se encontraba en Valencia, en las inmediaciones de la estación de Renfe, cuando por la calle de Bailén, en dirección hacia donde él se encontraba, observó que venía Antonio Anglés Martins, al cual conoce perfectamente, ya que es vecino como el manifestante de la localidad de Catarroja y ha hablado con él en varias ocasiones. Antonio Anglés Martins, al observar al manifestante, se acercó a donde él estaba. Una vez los dos juntos, Antonio Anglés le empezó a hablar de cómo le iba la vida y si continuaba casado, ya que ambos desde hacía más de un año que no se veían. El manifestante le dijo que continuaba todavía casado. Antonio Anglés en ese momento le dijo que si podía dormir con él en su casa, contestando el manifestante que no, ya que sabía por comentarios realizados entre los vecinos de Catarroja que el mencionado no había reingresado a la cárcel donde cumplía una condena y que era buscado por la justicia.
Continuando en la conversación, Antonio Anglés le dijo si conocía de alguna casa donde poder pasar la noche y 3 o 4 días más, pues le hacía falta, sin darle más explicaciones. El manifestante, que tenía prisa, puesto que había quedado con un amigo, no alargando la conversación mucho tiempo con Antonio Anglés. Despidiéndose pronto del mismo al marcharse, Antonio Anglés le dijo que posiblemente se acercaría al barrio chino de Valencia, sin precisar nada más. Antonio Anglés, cuando estuvo hablando con él, tenía las siguientes características físicas. Vestía una chaqueta de chándal color oscuro, posiblemente azul oscura, zapatillas de deporte blancas, no recordando el pantalón que llevaba, posiblemente de chándal también, que el pelo lo tenía corto y algo más largo por la parte superior, de color rubio, tipo tinte con agua oxigenada, que el resto de características era el normal y como siempre le había conocido, que cuando observó a Antonio Anglés, él mismo venía solo, no comentando absolutamente nada más con él, que al día siguiente fue cuando se enteró por la prensa y amigos que pudiera haber sido el autor del asesino de las jóvenes de Alcácer. Nadie sabe dónde pasó finalmente la noche, pero a la mañana siguiente, la mañana del viernes 29 de enero, Antonio Anglés estuvo en una peluquería de la capital valenciana. El local escogido no es ni mucho menos que un pequeño establecimiento del extrarradio, ni tenía nada de discreto. Antonio se decidió por uno de los establecimientos más conocidos y frecuentados por personajes como los populares futbolistas Penef, Kempes o Arias. La peluquería, que así se llamaba el local, estaba situada en la número 63 de la Gran Vía de Fernando el Católico y es atendida por 10 empleadas, además del matrimonio propietario del negocio, Juanjo Balaguer, y su esposa Susan. Era la 1 del mediodía cuando entró en el local un individuo bastante delgado, con lentillas de color verde, de 22 años, vestido con chándal azul marino con rayas rojas, sudadera y zapatillas de deporte blancas marca Rox. No tenía mala pinta, ni hubiera llamado la atención a no ser por su nerviosismo y por un tinte de pelo de color oxigenado que solo le cubría la parte superior de la cabeza. El propietario fue quien le atendió al entrar y el cliente le solicitó un tinte para recobrar el color castaño oscuro natural de su cabello. Lo único que le chocó al dueño fue que al pedirle su nombre para rellenar la ficha en la que figuran los servicios que se le prestan a los clientes, le dijera de carrerilla el nombre completo, Francisco Partera Zafra, y que acto seguido sacara el dinero para pagar por adelantado. La respuesta de Juanjo fue que ya pagaría luego y pasó a sentarse. El supuesto Anglés permaneció en el establecimiento alrededor de 1 hora y cuarto, comentando que tenía intención de irse a Madrid para operarse la cara para ensancharse los pómulos. Parecía un joven simpático que se dedicó no solo a gastar bromas a las empleadas que lo atendieron, sino que además intentó quedar con una de ellas para salir a tomar unas copas. Dijo a una empleada que pasaría a recogerla horas más tarde, después que terminara su trabajo, aunque el supuesto Antonio Anglés no volvió a aparecer por el lugar. Además, mientras se teñía el cabello, tuvo que soportar los indignados comentarios de clientas y empleadas que opinaban sobre lo que les harían a los asesinos de las niñas si de ellas dependiera. Pero lo más curioso es que durante el tiempo que Antonio Anglés estuvo en la peluquería, entró en 2 ocasiones un acompañante que esperaba afuera para interesarse por el tiempo que faltaba para terminar y advertir a Antonio, ya que llevaba demasiado tiempo en ese lugar. Este individuo, algo menor que Antonio, de unos 22 años y que llevaba el pelo casi rapado, vigiló desde el exterior todos los movimientos de las personas y vehículos que se producían en las inmediaciones de la peluquería. Cuando terminaron de atenderle, a Anglés se hizo un pequeño lío al pagar. Primero sacó un billete de 1000 pesetas y al darse cuenta que no era suficiente, sacó un gran fajo de billetes para acabar pagando con uno de 5000, un servicio que le costó 3500 pesetas. Las empleadas de esta conocida peluquería descubrieron que habían tintado el pelo del supuesto asesino de las niñas de Alcácer cuando la Guardia Civil hizo público el nombre de Francisco Partera Zafra, que fue el que él utilizó para rellenar la ficha como cliente, práctica habitual en ese tipo de establecimientos. Antonio entró con el pelo rubio de tinte casero y salió de la peluquería con el pelo tintado de color castaño oscuro. Inexplicablemente, la Guardia Civil nunca tomó declaración a ninguno de estos testigos y en el sumario no existe dato alguno referente al episodio de la peluquería, salvo un breve documento en el que agentes de la Benemérita hacen constar que acudieron al citado establecimiento casi 7 meses después con varias fichas policiales,
para ver si el dueño o alguna de las empleadas podía reconocer el rostro del desconocido acompañante de Antonio Anglés, que se había quedado en puerta vigilando. Desgraciadamente, no consiguieron identificarle. Tampoco existe ningún dato oficial de la siguiente vez que fue visto supuestamente Antonio Anglés. Sin embargo, la prensa sí se hizo eco del incidente. Una dotación de la policía irrumpió a las 9:30 de la noche del viernes 29 de enero en la pensión Boluda, situada junto a la estación del norte, con una fotografía de Antonio Anglés en la mano. El gerente, sorprendido, le reconoció sin ningún género de dudas como el joven que minutos antes le había pedido una habitación para pasar la noche. El responsable de la pensión manifestó que no le había permitido quedarse en su establecimiento porque no llevaba DNI. Me dijo que solo tenía el carnet de conducir y eso aquí no es suficiente. El encargado le dijo que no le reconoció como el presunto asesino de las niñas, pero cuando los agentes le mostraron la fotografía, se declaró absolutamente convencido. Además, este hombre dio a las policías una descripción del sospechoso que coincidía totalmente con la que minutos antes habían dado dos toxicómanos de la zona. Llevaba una cazadora acolchada de color azul, con 2 franjas rojas en los brazos, pantalones claros, zapatillas de deporte y el pelo desaliñado y peinado hacia atrás. El mismo testigo afirmó que el joven no llevaba ningún bulto o equipaje entre las manos y estaba muy nervioso y asustado cuando se acercó hacia él. Cuando le dijo que no le admitía, se limitó a marcharse corriendo. Si llegó a saber en ese momento que era él, le dejó hecho una hamburguesa. A partir de ese momento, el rastro de Antonio Anglés desaparece durante 2 días, hasta que el 31 de enero, a las 8:10 de la tarde, un grupo de 5 personas se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Villa Marchante. Se personan en el puesto las personas residentes en la estación Renfe de Villa Marchante, comunicado que momentos antes había sido visto por unos niños un individuo en un campo cercano a dicha estación. Se realizan gestiones por si se tratara de Antonio Anglés, dando resultado negativo. Las gestiones de la Guardia Civil siempre daban resultado negativo. Sin embargo, y aunque no existe documento alguno en el sumario que lo acredite, ni tampoco se tomó declaración a ninguna persona sobre este hecho, está totalmente comprobado que el supuesto Antonio Anglés estuvo varios días refugiado en la zona de Villa Marchante, un hecho del que la prensa sí se hizo eco. Antonio Anglés se presentó cerca de las 2 de la madrugada del sábado 30 de enero en una casa próxima a la estación de trenes abandonada de Villa Marchante. Allí viven desde hace unos 8 meses 3 familias de raza gitana, ocupando lo que fue en un día la estación de Renfe. Según su testimonio, Antonio, Roberto y Mauricio Anglés, acompañados de Miguel Ricard, llegaron al lugar una tarde de mediados de noviembre a bordo de un Opel Corsa de color blanco. Estuvieron mirando por aquí y se quedaron viviendo en lo que antes era la caseta de guardagujas, un pequeño recinto de unos 9 metros cuadrados al que llevaron colchones para dormir. Los 4 amigos entablaron amistad con las familias y muchas veces venían por aquí a calentarse con la hoguera que tenemos. A las familias no les importaba que vivieran de hacerse bancos y manejaran mucho dinero. Sin embargo, este grupo de jóvenes, dado que solo utilizaban la caseta muy de vez en cuando, se la cedieron a Juan, el patriarca de otra familia de gitanos. Ellos ocuparon la casa antes que nosotros, pero solo la usaban una vez en cuando. Cuando llegamos, nos dejaron vivir aquí y ellos venían a veces y pasaban aquí temporadas con nosotros. En la madrugada del sábado llegó Antonio, nos despertó, dijo que volvería y se marchó. Yo creo que durmió entre los naranjos que hay aquí cerca. A las 12 del mediodía del mismo sábado, Antonio regresó de nuevo a la casa para decirle al padre de familia que quería un coche y que me lo pagaría en mano. Yo le contesté que bueno, que le conseguiría un coche. Entonces me dijo que volvería entre las 9 y 10 de la noche. Pero la Guardia Civil ya estaba sobre aviso, puesto que había seguido al hermano pequeño de Antonio, Mauricio, y le había visto entrar en un supermercado y bar de Villa Marchante y después dirigirse a la casa de Juan el Gitano, donde le detuvieron. Eso ocurría a las 6 de la tarde del sábado 4. Horas antes de la cita que Antonio tenía con el gitano, que iba a venderle un Seat Ritmo de color gris por 130,000 pesetas.
Cuando fue interrogado por la Guardia Civil, el gitano reconoció que Antonio le había visitado la noche anterior y esa misma mañana, aunque ellos no le conocían con ese nombre. Nos enteramos de que se llamaba Antonio cuando la Guardia Civil nos enseñó su fotografía. Él vino aquí diciendo que se llamaba Rube o Rubén y llevaba un carnet con ese nombre. Ahora sabemos que el carnet era falso. El cebo del coche estaba preparado para las 10 de la noche, pero Antonio Anglés no cayó. Estaba escondido cerca de la antigua estación y escapó cuando vio cómo los guardias civiles de Paisano se llevaban esposado a su hermano Mauricio. Inmediatamente se montó en un importante dispositivo de búsqueda, helicóptero incluido, que no dio ningún resultado. Antonio Anglés había vuelto a evaporarse. Efectivamente, como si se tratara de un auténtico fantasma, el supuesto Antonio Anglés se evaporaba con suma facilidad, algo realmente difícil de entender, porque jamás en España se había desplegado tantos medios y personas para detener a un delincuente, ni siquiera con el popular lute. Una semana después, el rastro de Antonio Anglés reaparece en la localidad de Benaguacil, un pueblo cercano de Villa Marchant. Hasta acá, el capítulo 14 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 14 y su finalización. Por su atención, muchas gracias.